Bueno, así como dice el título de la lámina, ¿sí? Lo que yo ahora por un rato no voy a admitir más, vamos a tratar de, por lo menos por unos minutos. Vamos a empezar a trabajar la práctica 4, que es larga la práctica 4. Entramos en el módulo 2. El módulo 2 es complicado. El módulo 2, como todo el segundo parcial, es complicado porque entramos en el periodo de evaluación de ustedes, ¿sí? Como nosotros estamos desfasados, estas 3 semanas son periodos de evaluación para las demás materias. Así que les pido constancia en esto y, bueno, tratar de seguirle el ritmo a la materia. Siempre esto, como en Estructuras 1, sucede exactamente lo mismo, pero bueno, traten de ponerse, no dejar esto, porque ya, como les digo, las dos prácticas, 4A y la 4B, son largas. Lo que vamos a ver es deformación en la flexión, que es la primera parte de deformación, y donde vamos a ver solamente estructuras isostáticas. En la parte B vamos a ver estructuras hiperestáticas. ¿Por qué es importante? ¿Qué es la deformación? Nosotros, voy a esperar, estoy escuchando. Nosotros cuando hablamos de flexión, ¿por qué vamos a hablar de flexión? Cualquier estructura, ¿sí? Si ustedes piensan en una viga que está sometida a algún estado de carga, lo que va a aparecer es una deformación, ¿sí? Si tienen, bueno, no tengo nada, pero bueno, imagínense una viga cargada, se va a deformar, ¿sí? Y eso es lo que vamos a denominar elástica. Esas deformaciones que va a admitir la estructura cargada, que va a tener una deformación, la vamos a considerar, son pequeñas deformaciones. ¿Y por qué es necesario conocerla? Una, porque es necesario conocer el comportamiento del material para soportar esas deformaciones. La otra también puede ser porque esas deformaciones, como van a actuar sobre otros de los elementos estructurales, y también es necesario conocerla para controlar las deformaciones de los otros elementos. Y por otro lado, también nos va a servir nosotros las estructuras hiperestáticas, ¿cómo lo vamos a poder calcular? La vamos a calcular con las ecuaciones de la estática y aplicando alguna ecuación de deformación de deformación en la flexión. ¿Se acuerda cuando habíamos estudiado barras sometidas a tracción o compresión? Aplicábamos eso, ¿sí? En estructuras hiperestáticas aplicábamos el principio de deformación. Y lo que vamos a estar viendo en particular, y que el parcialito de la semana que viene les va a tomar, lo vamos a tomar, son analizar una estructura por cualquiera de los métodos. Y nosotros los métodos que vamos a ver van a ser 3, ¿sí? Tenemos ecuación diferencial de la elástica, viga conjugada, el teorema de Castigliano. Esos 3 métodos. Me olvidé de decirles que ustedes, como apuntes, para que ustedes, se supone que ahora han leído o mirado algún video, hay videos en la página de YouTube de deformación en la unidad 2.4. Tienen algunos videos donde se explican los ejercicios y después tienen el material teórico en la página, en apuntes. Tienen estos 3 apuntes y hay uno más que no puse, que es el de hiperestático, ¿sí? Entonces tienen un listado de apuntes o de ejercicios resueltos. Bueno, Ceci, sí. perdón, yo en YouTube ahí encontré un solo video que puede ser que es de la 2.5. No, fíjate que la 2.4, recién también la estuve mirando, 2.4 están los videos. A ver Pero no es la 2.5 esta. No, 2.4 es. Ah, ok. Ahí, No, ¿no? no, porque a mí en el. Ah, claro, 2.4 está antes del primer parcial y 2.5. Bien. ¿Sí? Bueno, dale, Daniel. Sí, yo pensé que era 2.5 porque vi el calendario después del parcial. Ah, Está. fíjate que Gracias. esta es 2.4. Bueno, entonces, nosotros vamos a ver estos 3 métodos, ¿sí? Lo que vamos a, esto es mucha matemática, ¿sí? Vamos a hacer algunos repasos de, bueno, ecuaciones diferenciales, de integrales, donde van a tener que aplicar barro,
y integrales definidas. Entonces es matemática, así que es importante repasar algunos conceptos, son igual las integrales son sencillas, pero bueno, vamos a estar haciendo, es laborioso el trabajo, ¿sí? La primera es la ecuación diferencial de la elástica, donde parte de este concepto. La derivada segunda de una función es igual al momento sobre EJ, ¿sí? Eso es la definición, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y eso surge en una deducción matemática donde se analiza la curvatura que tienen ustedes en los apuntes, toda la deducción teórica de ese marco. La viga conjugada, ¿sí? Surge de una analogía matemática, donde vamos a estar comparando, ¿sí? Las ecuaciones de la estática con las ecuaciones de deformación. Y vamos a estar estableciendo esta analogía. Lo que decimos, esto que tengo de este lado, que yo puse con estrellas, son las condiciones de la viga conjugada. Y estas son las condiciones de la viga original, donde el momento de la viga conjugada es igual al desplazamiento, el corte en la viga conjugada es el giro, y la carga está dada por esta condición, que es la misma que me planteaba la curvatura de la ecuación. Y el teorema de Castigliano se vale de un artificio, en ambos casos, tanto la ecuación diferencial de la elástica con la viga de la conjugada nos da un panorama general de la estructura, es decir, que puedo calcular en esos puntos, me da tanto los desplazamientos como los giros que experimenta la estructura en esos puntos. Mientras que el teorema de Castigliano, lo que tengo que hacer es punto a punto, si quiero calcular el desplazamiento, valerme de un artificio, que es colocar una carga ficticia. Si quiero conocer un giro, me tengo que valer de otro artificio, que es colocar un momento ficticio, ¿sí? Y de ahí surgen estas consideraciones matemáticas. Eso es lo que vamos a plantear, son los tres métodos, ¿sí? Ajá, acá esto lo quería hacer así. El ejercicio que vamos a hacer es este ejercicio, para lo cual lo primero que tenemos que hacer, vamos a hacer la ecuación diferencial de la elástica, ¿sí? La ecuación diferencial de la elástica, que se valía de esto. Decíamos que la derivada segunda de una función era igual a m sobre EJ, ¿sí? Donde nosotros, el material acá se pone en juego las cargas con el momento, ¿sí? El módulo de elasticidad, que es el material, y las características geométricas. Igual que siempre recuerden que nosotros cuando calculamos deformaciones vamos a tener que poner en juego el estado de carga, el material y las características geométricas. Para lo cual nosotros el material lo conocemos, el J seguramente lo conocemos, lo que necesitamos conocer es el momento, ¿sí? Para lo cual lo que vamos a tener que realizar es el diagrama, ver qué comportamiento tiene esta estructura, averiguar el diagrama de esfuerzos internos. Entonces, en este caso, el diagrama de esfuerzos internos es una función que está separada. Si nosotros analizamos, esto es negativo, ¿sí? El diagrama en este caso es negativo, y donde tenemos dos funciones de momento, ¿sí? Si ustedes, entonces, en este punto, lo que hice es, sin hacer las reacciones, calcular... Profe, Sí. perdón, ¿estás usando el pulsor? Porque no se ve como en este punto y todo eso. Ahora sí, esto sí se ve. ¿Este se ve o no? ¿Qué No. es esto, no? ¿No? No. La pantalla del Power. No, si escribís ¿Acá? algo o algo no se ve nada. Ah, bien. Ceci, buen día. Me parece que tendrías que poner para compartir la presentación. ¿No la puse para compartir? Bueno, entonces estoy hablando. Ahora se ve la pantalla del PowerPoint, pero no la Yo presentación. pensé que estaba hablando y mira, descartar. Gracias por avisar. Pensé que estaba compartiendo la... ¿Ahora sí? Está cargando y ahora se ve tu mouse. Sí.
Ahí sí. No sé dónde está por abajo el mouse, ¿no? No, por arriba. Estoy marcando en el... No, profe, porque estás compartiendo solamente el Power, no la presentación. Ahí se ve, por Ahí, momentos se claro. ve. Bueno, no sé. Cuando pones presentar ahora en el Meet, tenés que poner para compartir pantalla. Tenés una ventana, la tenés como un PowerPoint. Sería pantalla completa. Presentar ahora toda tu pantalla. Ahí está. ¿Así? ¿Pero tengo que tener el PowerPoint abierto? Eso te va a mostrar todo lo que Todo el vos... escritorio, toda tu computadora. Claro. Si vos te vas desplazando de un PowerPoint Ahí. a la Meet y eso, Ahí sí. Sí, ahí sí. ahí sí. Si querés poner ocultar ahí en lo que te aparece abajo, y listo. Gracias. Por Dios, esto no se aprende más. Bueno, ahora sí, entonces, esto lo están viendo, ¿no? El cursor, sí. Ahora sí se ve. Bien, gracias. Bueno, entonces esto, la ecuación diferencial de la elástica, ¿sí? Donde si esto es la derivada, en realidad es una función de la derivada segunda, ¿de quién? Es mx es jz, ¿sí? Entonces, para lo cual nosotros lo que necesitábamos conocer es el momento. Y en el momento, en este caso, lo quedan representado en una función, ¿sí? En estas dos funciones. Por lo tanto, para definir esta función, lo que necesito es, como está representado el momento, tiene dos funciones de momento, lo voy a definir en dos intervalos. Para esto lo que supuse que el origen, lo establecí que me parecía más fácil, no hice las reacciones y lo único que planteé fue el diagrama de momento. El origen lo planteé desde el extremo libre, para lo cual entonces, desde ese extremo libre, planteo el origen y digo, desde 0 hasta 2 tengo una función, ¿sí? Y desde 2 hasta 3 tengo otra función. ¿Cuáles son esas funciones? ¿Cuál es la primera función en este tramo? Es una función que depende de x. Entonces, si yo estoy en un punto acá cualquiera, ¿cuál es el momento en este punto? ¿Qué me dice? P por X. P por X, correcto. P sub 2 por X. Y si yo estoy ahora por acá, ¿sí? En ese caso, siempre dependiendo de X, ¿qué tendríamos? Tendríamos P sub 2 por ¿cuánto? Por X Por X. más P sub 1 por X menos 2. Exactamente. Y ambos negativos, ¿sí? Los dos momentos son negativos. Sí. Por lo tanto, me quedó esta ecuación, ¿sí? Me queda menos P sub 2 por X y menos P sub 2, como bien dijiste. Bueno, ahora yo lo que tengo que aplicar es esta ecuación diferencial. Entonces yo lo que hago es reemplazar. ¿Y no debería haber un más, en realidad, que sería un menos? ¿Cómo? Perdón. La ecuación de momento en Z para X entre Acá, 2 y... esto, ¿no? Bueno, sí, pero en realidad esto sería negativo para ambos. No, a la derecha. Acá un menos. Y este es un menos. Y esta es menos. Ah, donde dice... Ah, no, está bien. No, profe, a la derecha hablo, abajo de 2 entre X y 3. Igual ¿Dónde? ahí hay un por, ¿o no? No, este es un X, Ah, es la es misma una que X, este. perdón. Sí, es media, sí, este es un X, este es P sub 2 por X, P sub 2 por X, P sub 1 por X menos 2. Sí, que no queda con la misma letra que esta. Bueno, me quedó... pero es un X, sí, no es un por. Entonces yo ahora tengo que aplicar esta función, ¿sí? Para lo cual voy a tener dos funciones, una para, vamos a llamar este tramo 1 y esta la voy a llamar el tramo 2. Por lo tanto, me queda de esta manera, ¿sí? Voy a tener 1 acá y 2 acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
yo lo que necesito es conocer la relación, es que la derivada primera significa el giro. Y si yo, la función original es el desplazamiento. Entonces, para conocer el giro, lo que voy a hacer es integrar esta función. Entonces, si integro esa función, voy a llegar a una expresión así, ¿sí? Voy a integrar, voy a hacer 1 sobre EJ, la integral de P sub 2 X, ¿sí? Diferencial de X. Eso va a ser igual a ¿qué? 1 sobre EJ. ¿Cuál es la integral de P sub 2X? P sub 2 por X cuadrado sobre 2. ¿Cómo? P sub 2 por X cuadrado sobre 2. Bien, como no es una integral definida, aparece una constante, ¿sí? Esto sería el giro, ¿sí? En el primer tramo. Porque, bueno, acá me olvidé de decirles, nosotros el desplazamiento, nosotros conocemos que el desplazamiento va a ser esto, entonces nosotros lo que vamos a calcular es, esto es el I, y la curvatura esta pendiente, que sería el giro relativo, que es lo que calculamos con esto. Bien, si vuelvo a integrar ahora esta función, voy a obtener el desplazamiento en cualquier punto entre 0 y 2. Por lo tanto, si integro esa función, voy a tener 1 sobre J, no voy a poner la integral. ¿Cuál sería la integral de esta función? ¿Qué me quedaría? Me quedaría P sub 2 por ¿cuánto? Por X al cubo sobre 6. X al cubo sobre 6 más, Otra constante. claro, C1X más otra constante. Correcto. Eso es lo que me quedó a mí, el desplazamiento y el giro en el tramo 1. ¿Qué sucede con el tramo 2? Sucede exactamente lo mismo. Acá lo que puedo poner es esto, agruparlos. Me queda P sub 2 más P sub 1 por X menos 2 P sub 1 sobre J. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a integrar la función, esta función, ¿sí? Si integro esa función, ¿a qué llego? Saco factor común 1 sobre J. La integral de todo esto, ¿sí? ¿A qué es igual? P sub 2 más P sub 1 por X cuadrado sobre 2, menos. Uy, no puedo. O menos. 2 P1 por X, ¿sí? Eso me quedó la integral de de esta función que tenemos acá. Si vuelvo a integrar, para sacar el desplazamiento, llego a que... Falta la constante. ¿La constante no va? ¡Ay, me olvidé! Correcto. 3. Más una constante que no es ni la 1 ni la 2, sino es una constante 3. Correcto, muy bien. Y ahora entonces me queda P sub 2 más P sub 1 por X cubo sobre 6 menos 2P sub 1 X cuadrado sobre 2 más C3X más C4. El tema de todo esto es resolver las constantes, ¿sí? Porque después, una vez que las resuelvo, es sencillo. ¿Cuáles son las constantes? ¿Cómo las puedo resolver? A partir de las condiciones de borde. ¿Cuáles son las condiciones de borde o de compatibilidad de deformaciones? Acá, las condiciones de borde que tengo es, primero, la que me establece el empotramiento, y después la que me establece en donde se provoca el quiebre de la función, es decir, acá en 2, ¿sí? Yo sé que en este punto, fíjense, si esta es la curvatura, esta es la deformación que va a tener esta estructura, en este punto, ¿qué pasa con el giro? ¿Tengo giro en este punto?
No, porque está empotrado. No, no tengo giro. Entonces, y prima, perdón. Y prima es igual a 0, ¿sí? ¿Tengo desplazamientos en ese punto? No, tampoco. No. Y por otro lado, en este punto, acá, sería en 2, considerando que X avanza hacia la izquierda, en ese punto lo que tengo que obtener es que el desplazamiento que yo tengo por un lado, por un tramo, y el desplazamiento que tengo por el otro tiene que ser igual. Lo mismo sucede con el giro tiene que ser el mismo. Por lo tanto, bueno, acá me puse al revés todo. Por lo tanto, las condiciones de borde resultan ser que en X igual a 3, ¿sí? En X igual a 3, que sería este valor, yo tengo que el desplazamiento es igual a 0 y que el giro es igual a 0, ¿sí? Que es lo que dijimos acá recién. Y en X igual a 2, que estoy acá, yo sé que los dos desplazamientos son iguales y los dos giros son iguales. A partir de eso, yo establezco, de estas condiciones, porque tengo 4 incógnitas, un sistema de 4 ecuaciones. Fíjense que la primera ecuación, es la que corresponde al desplazamiento, ¿sí? Donde en lugar de poner X, puse 3. La segunda es la que corresponde al giro, que es esta ecuación. En lugar de poner X, puse 3, ¿sí? Y luego, en estas dos ecuaciones, lo que hice es reemplazar, donde dice X, puse 2, ¿sí? 2. Donde dice X, puse 2, y comparé esta ecuación, esta, con esta con esta, ¿sí? Y de ahí lo que saco, aplicando los criterios que ustedes saben para resolver las ecuaciones, saco las constantes. Y esas constantes a mí lo que me permite es hallar directamente las ecuaciones. Es decir, yo lo que obtuve de esta manera son las 4 ecuaciones que me significan a mí. La primera, esta, es el desplazamiento para cualquier punto de la estructura que yo quiera saber. Lo que tengo que hacer, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes el desplazamiento en 0,5, bueno, siempre acá habíamos dicho, o el desplazamiento acá, en un punto de acá, determinado, ¿sí? ¿Qué ecuación voy a usar? Voy a usar, si me piden el desplazamiento, voy a usar esta ecuación, y en lugar de poner X, pongo el valor en este caso, como planteé el origen, el valor correspondiente desde el origen hasta este punto, ese es el valor de X que tengo, ¿sí? Si me piden el giro, por ejemplo, acá, ¿qué ecuación voy a usar? La que tiene prima. Esta, la que tiene prima del tramo 2, porque nosotros habíamos llamado, este era el tramo 1 y este era el tramo 2, ¿sí? Entonces voy a usar la que tiene prima. Y para lo cual el X, como el 0 es a partir de acá, voy a usar, por ejemplo, 2,5, ¿sí? 2,8. Entonces reemplazo, en vez de poner X, pongo el valor que yo quiera de X. Esto lo que me da es un panorama general y puedo dibujar punto a punto la estructura, ¿sí? Puedo conocer la deformación de la estructura punto a punto. Entonces, es un método, si bien es largo, me permite hacer una descripción completa de la estructura aplicando este método, ¿sí? ¿Quedó claro eso, más o menos? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Vamos a hacer rapidito. ¿Método de castellano? ¿Por qué puse método de castellano? No, quería este método de la vía conjugada, en realidad. Después hacemos método de castellano. Vamos a hacer, sí. Después hacemos el método de castellano. Este es el método de la vía conjugada. Bien. Para este caso, lo que tenemos que hacer, el método de la vía conjugada, si se acuerdan acá, valía de una analogía matemática, ¿sí? Donde teníamos que el momento de la vía conjugada era el desplazamiento, el corte en la vía conjugada es el giro, y la carga es
es el momento sobre J, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es, primero analizar, acá lo que es importante es, ustedes tienen algún ejercicio donde tenían que analizar las condiciones de borde. Entonces, en este caso, a partir de esa analogía, yo lo que puedo decir, ¿sí? Es que, vamos a prestar atención en esto. Yo sé, a ver, vamos a hacer esto así. Dijimos que la deformación aproximadamente tenía esta forma, ¿sí? Entonces, yo sé que en este punto el desplazamiento es 0, ¿sí? El giro es también 0. En este extremo, ¿qué sucede con el giro y con el desplazamiento? ¿Es máximo o no? Claro, tiene un valor, no es no sé cuánto, es máximo en este caso, pero no sé cuánto es el valor, entonces yo lo que sé que el desplazamiento es distinto de 0 y el giro es distinto de 0 también, ¿sí? A partir de ahí, esto es lo que sucede en la vía original. A partir de ahí, yo lo que puedo definir es lo que sucede en la vía conjugada. Yo sé, fíjense acá lo que habíamos dicho, que el desplazamiento era el momento y el giro, que acá le puse como phi, que sería el I', ¿sí? Es el corte. Por lo tanto, si yo sé que el desplazamiento es igual a 0, el momento en la vía original, el momento en la vía conjugada, ¿a cuánto va a ser igual? Si el desplazamiento es igual a 0, el momento en la vía conjugada, ¿a cuánto va a ser igual? A 0, ¿sí? El giro, acá, dice que el giro es igual al corte, ¿sí? Entonces acá, si el giro es igual a 0, el corte, ¿cuánto va a valer? 0. 0. ¿Sí? Bien. Y por otro lado, con el mismo criterio, si el desplazamiento es distinto de 0, ¿cuánto va a valer el momento en la vía conjugada? No sé, pero no va a ser igual a 0, va a ser distinto de 0. Y el giro, si el giro es distinto de 0, el corte en la vía conjugada va a ser distinto de 0, ¿sí? Por eso, lo que resulta yo cuando analizo la vía conjugada, las condiciones de borde de la vía conjugada, llego a que, si en este momento, en este punto, yo no tengo que tener ni momento ni corte, ¿qué voy a poner en ese punto? Tengo que poner las condiciones de borde. No sé qué voy a poner, por si yo pongo un vínculo simple, voy a tener un corte, ¿sí? No voy a tener momento, pero voy a tener un corte. Si pongo un empotramiento, voy a tener momento y voy a tener corte, ¿sí? Por lo tanto, de ahí lo que surge es que en este punto va a ser un punto libre y este punto, fíjense que acá a mí lo que me dice es que yo tengo momento distinto de 0 y corte distinto de 0. Entonces yo en este punto tengo que lograr en mi vía conjugada tener momento y tener corte. Por lo tanto, yo lo que necesito es establecer qué condición de borde le voy a poner a la vía conjugada, por lo tanto de ahí surge que llego a un empotramiento, ¿sí? Entonces, siempre en los empotramientos, si tengo empotramiento de este lado, mi vía conjugada va a quedar de esta manera. Eso va a pasar siempre. Este análisis lo pueden hacer, no lo van a repetir. Pero después ustedes tienen otros ejercicios que sí, si quieren lo podemos hacer la clase próxima, donde sí van a obtener este tipo, van a tener que hacer este tipo de análisis, ¿sí? Bien, habíamos dicho que mi diagrama de momento tenía una forma así, vamos a hacerla así, ¿sí? Esto era negativo. Si se acuerdan, la vía conjugada, nosotros lo que hacíamos era cargar, ¿sí? En la carga de la vía, si esto es mi vía original, la carga era el momento sobre J. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, a esta vía conjugada le voy a poner mi diagrama de momento, ¿sí? Bueno, donde en este punto es P sub 2 por 2 sobre J,
y en este punto era P sub 3 por 3 más P sub 1 por 1 sobre J, ¿sí? Y bueno, en este caso, las flechas siempre, si nos quedamos esta estructura, este diagrama, lo trasladamos, siempre van desde la viga hacia la función, ¿sí? Lo vamos a hacer así. Y a partir de acá, lo que van a hacer es sacar las reacciones, ¿sí? Sacan las reacciones y van a sacar los diagramas de corte, ¿sí? Van a sacar el diagrama de corte de la viga conjugada. Profe, Sí. perdón, me perdí con el valor que está ahí a la derecha del diagrama de la carga, digamos. ¿Qué es el diagrama? Sí, eso. Esto es este valor, acá, bueno, no lo puse acá, pero ¿te acordás que habíamos visto? Acá era P sub 2 por 3, más, este es el valor del diagrama de momento. Ah, listo, listo. ¿Sí? Gracias. Vamos a ponerlo acá. P sub 2 por 3 más P sub 1 por 1, ¿sí? Es el diagrama de momento. P sub 2 por 2, ¿sí? Entonces yo lo que hice es, este diagrama de momento lo llevé acá, que ahora va a ser la carga de mi viga conjugada, y lo divido por EJ, es lo único que tengo que hacer. Es importante el sentido de la flecha, siempre es desde la viga hacia la función, si mantengo esta condición, ¿sí? Bueno, y a partir de ahí hacen ustedes el diagrama de corte y el diagrama de momento. Y lo que van a obtener es que mi diagrama de momento va a resultar ser de esta forma. Van a llegar un valor de momento, el diagrama de momento, cuando lo vean, va a tener la forma que tenía la elástica, la deformada. ¿Sí? Bueno, y acá esto va a ser una cosa así. Bueno, acá es constante, ¿sí? Ustedes eso lo sacan, ¿sí? Hallan los diagramas. Esto va a representar este diagrama, el diagrama de corte va a representar el giro y el diagrama de momento va a representar, entonces, el desplazamiento de mi viga original. Es complicado porque, bueno, generalmente tenemos cargas triangulares, pero bueno, es sencillo porque lo que me da es punto a punto también, en este caso, los desplazamientos o los giros, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Yo supongo que esto ya lo saben resolver, cómo se resuelven los diagramas de corte y de momento, así que no creo que tengan problemas en resolverlo, ¿sí? ¿Vamos bien ahí? Profe, una pregunta. Sí. La distribuida quedó para arriba porque la carga del momento era negativa. Claro, yo lo que hice Claro, yo lo que hice en este caso es, como el diagrama lo dejé para arriba, siempre, bueno, lo puse igual, ¿sí? Lo puse de la misma manera, en vez de girarlo, porque generalmente o lo giramos, pero, y siempre lo que tenés, si hubieses tenido un diagrama, no sé, por ejemplo, no sé, si tuviésemos tenido en una vía así, ¿sí? Que hubiese sido esto positivo, yo en ese caso se conservan las condiciones de apoyo, después analícenlo por qué se conservan las condiciones de apoyo cuando tengo una vía simplemente apoyada, y mi carga hubiese sido así. ¿Sí? Ahí sería siempre es desde la función para abajo. Esta sería la vía conjugada para este. Siempre es, si dejamos la forma, lo dejamos, siempre es desde el eje de la viga hacia la función. No sé si quedó claro. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Bueno, y por último, rapidito, les explico el Castigliano, ¿sí? Fíjense que Castigliano, el tema acá es que
tengo que analizar punto a punto. Si a mí me piden un desplazamiento en un punto determinado, lo que tengo que colocar es una carga ficticia. Y si me piden el giro, pues tengo que colocar un momento ficticio, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, que yo les pida calcular el desplazamiento en este punto, ¿sí? En el punto acá, en el extremo, el desplazamiento en A. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar en este punto una carga ficticia. Yo les aconsejo, más allá que sea redundante, que coloquen la carga, porque a veces después, cuando tienen las funciones, se olvidan de esta carga ficticia, ¿sí? Entonces, les aconsejo que la transcriban, la coloquen. Bueno, acá podemos hacer el principio de superposición, pero si tienen solamente que resolver este ejercicio, así, lo partimos desde cero, fíjense que en la función, nosotros sabíamos que si yo les pido el desplazamiento es igual a 1 sobre EJ, la función es la integral del momento, la derivada del momento respecto de P estrella, ¿sí? Diferencial de X. Por lo tanto, acá lo que necesito conocer es el momento, ¿sí? ¿Sí? Entonces, para lo cual voy a hacer de nuevo el diagrama de esfuerzos internos. Pero en este caso con la carga ficticia, ¿sí? Entonces, la forma va a ser muy parecida, consideramos que es la misma. Entonces, voy a tener dos funciones. En este punto va a ser P estrella por 2 más P sub 2 por 2, y en este punto sería P estrella más P sub 2 por 3 más P1 por 1. ¿Sí? Este es el diagrama general. Bien, por lo que vemos, existen dos funciones, entonces vuelvo a hacer lo mismo que había hecho con la ecuación diferencial de la elástica. Origen, establezco el origen, que es el más sencillo, ¿sí? No sé si es el más sencillo, cualquiera de los dos lados es exactamente lo mismo, solamente que hice las reacciones. Lo planteo desde acá, ¿sí? Y digo, entre 0 y 2 tengo una función, y entre 2 y 3 tengo otra función. Por lo tanto, para el primer tramo, hago exactamente lo que había hecho en la ecuación diferencial de la elástica, solamente que agrego el P estrella. Entonces tengo menos P sub 2 más P estrella por, si estoy en cualquier punto, es por X, ¿sí? Y en este otro lado, ¿a qué va a ser igual? Puse MX, pero MZ. Y en este otro lado, ¿qué voy a tener? Menos P sub 2 más P sub estrella por X. ¿Y qué me falta? ¿Y qué me falta? P sub 1. 1. Menos P sub 1 por... X menos 2. Exactamente, por X menos 2. Bien, ahí yo lo que obtuve, fíjense, lo que obtuve es esto, ¿sí? Para cada uno de los tramos. Lo que me falta hacer es la derivada de M respecto de P estrella. Entonces, lo que voy a hacer es en este tramo, vamos a llamar este 1 y este 2, voy a hacer la derivada respecto de P estrella. Y la derivada de este momento respecto a P estrella, ¿cuánto vale? ¿Cuál, profe? Esta derivada, yo tengo que hacer, estoy derivando esta función respecto de P estrella. La derivada menos P2 por X menos X. No, porque P2 por X es como si fuese una constante, entonces es 0. Ah, ¿sí? 0. Claro. Entonces me queda menos X solamente, ¿sí? Claro. Y en esta otra, ¿qué me quedaría? Menos X y nada más, porque esto también es una constante, ¿sí? No depende de P estrella. Y bueno, y ahora lo que tengo que hacer para saber el desplazamiento en este punto es hacer la integral 1 sobre EJ, y en este caso son integrales definidas. Tengo una primera integral que es entre 0 y 2, ¿de quién?
de este momento, donde ya el P estrella, como es ficticio, no lo voy a colocar, ¿sí? Entonces me queda menos P sub 2 por X, ese sería el momento, por la derivada del momento respecto de P estrella, que es menos X, esto es, perdón, por X, puse un X ahí, por X, diferencial de X, más la integral entre 2 y 3, ¿de quién? De todo esto, ¿sí? Donde ya ahora el P estrella, como es ficticio, no lo voy a poner, me queda menos P sub 2 por X menos P sub 1 por X menos 2. Bueno. Todo eso por la derivada del momento respecto de P estrella, que es menos X, diferencial de X, ¿sí? Bueno, y ahí resuelvo esta integral, y esa integral me da un número, y ese número representa el desplazamiento en ese punto, ¿sí? ¿Está bien? Profe, en el anterior también no era menos X, cuando multiplica por la derivada del Sí, momento. sí, era menos X, correcto. Profe, yo no Porque entendí lo de la P estrella. ¿Qué sería? Castigliano lo que usa es un artificio matemático, se basa en un método energético y lo que usa es ese artificio. Es un artificio matemático. Lo que hace es, si yo quiero saber el desplazamiento en un punto, coloco en ese punto una carga ficticia, ¿sí? Es eso lo que hace. Entonces, yo lo que hice es colocar la carga ficticia, en el punto donde yo quería hallar el desplazamiento, que por ejemplo en este caso era ese punto, el punto A, coloqué la carga ficticia. Con esa carga ficticia tengo mis diagramas de esfuerzos, ¿sí? De mis esfuerzos internos, y de ahí saco que esta función de momento para cada uno de los tramos, ¿sí? Es ficticio. Por eso después cuando lo pongo acá en la integral, no la vuelvo a poner, ¿sí? La uso solamente para sacar la derivada parcial con respecto a P estrella. ¿Sí? Es un artificio matemático. Y que lo que llega es... Profe, perdón. Sí. Y en ese caso se te fue la P en X, la P estrella, pero siempre se te va a ir, o si es cuadrática o algo de eso. No, no te va a quedar nunca cuadrática, ¿sí? No, porque es una P estrella, así que nunca, no, porque siempre te va a quedar así. Ok. Siempre te va a quedar de la misma manera. Siempre es por algo, ¿sí? Si hubiésemos tenido que calcular, por ejemplo, voy a esto mismo. Profe, y si fuese una carga distribuida, ¿cómo quedaría la función? Bien. Vamos entonces a hacer eso. A ver, no, entonces borro esto. Y pongo una carga distribuida. Ahí. Tengo un empotramiento y una carga distribuida, así. Esta es mi estructura original. Sí, no sé, supongo. Es una duda que me surgió. Bien. No lo vi No ni sucede, así. yo te pido ahora a vos, que con esa estructura, que me calcules, aplicando el método de Castigliano, que me calcules el desplazamiento en un punto cualquiera. ¿Cuál punto? Vamos a poner el extremo como hicimos hoy. P estrella, ahí, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, yo ahí lo que sé, bueno, es 0 acá, el momento acá. ¿Cómo va a ser? Acá el tema, por eso no tienen ejercicios, así. No, pero no, yo le iba a decir cualquier cosa. Es esto, ¿sí? Porque en la vía conjugada no tiene carga distribuida, ¿sí? Esto, bueno, el momento acá en este punto va a ser, sería Q, vamos a suponer que esto sea 3, también como hoy, Q por 3, sería la carga, al cuadrado sobre 2 es el momento, más P estrella por 3, ¿sí? También es un momento negativo.
Ese sería mi diagrama de momento. Entonces, yo en este caso es una única función. Entonces, ya la única voy a integrar entre, siempre, en este caso lo voy a partir también desde este punto, entre 0 y 3, ¿de quién? El momento va a ser igual a ¿quién? A P estrella por X, que es negativa, voy a poner todo negativo, más ¿quién? Una porción de la carga distribuida, que sería Q por X, ¿sí? Porque estoy por acá, por ejemplo, estoy tomando este valor, estoy acá en X, sería mi valor de X, sería Q por X sobre 2, ¿sí? Ese sería mi momento. Entonces, yo ahora quiero aplicar lo mismo, es igual 1 sobre J, la integral de M, diferencial de M respecto de P estrella, ¿sí? Entonces, la derivada de M respecto de P estrella, ¿cuánto vale? Menos X. Menos X. Y si yo quiero sacar ahora el desplazamiento, es 1 sobre J, la integral entre 0 y 3, ¿de quién? Bueno, ya ahora este término no lo voy a poner, ¿sí? Cuando ahora lo analice y pongo solamente el término que depende de Q, entonces me queda Q por X cuadrado sobre 2 por menos X, diferencial de X, ¿sí? Bueno, y acá me queda 1 sobre J entre 0 y 3 de, bueno, me queda positivo, Q por X cubo sobre 2, diferencial de X, bueno, y ahí me queda Q por X a la cuarta sobre 8, ¿no? La integral definida entre 0 y 3. Y esto es 1 sobre J. ¿Sí? Y eso. Profe, creo que sería X cubo sobre 3, o sea, la integral de X cuadrado, ¿o no? No, no, porque yo tengo X cuadrado y X. Entonces, por eso me queda acá X cubo. X cuadrado por X, X cubo. X cubo, bien. Ah, ¿Sí? está bien, no, está bien, listo, no dije nada. Y bueno, y si hubiese querido sacar el desplazamiento, ¿qué hubiese hecho? Si hubiese querido calcular el desplazamiento. Bueno, un chiquitito más. Si hubiese querido sacar el desplazamiento, ¿sí? La misma, si quieren. Perdón, si hubiese querido sacar el giro, ¿qué es lo que voy a colocar? Voy a colocar un momento... Un momento estrella, ¿no? Claro, un momento estrella. Y ahí, bueno, acá ya tienen, esto, bueno, sale de un momento estrella que es negativo. Bueno, y llega, bueno, también esto, bueno, va a tener una forma así, ¿sí? El diagrama es como que, sería como parecido al que teníamos, sería Q por 3 al cuadrado sobre 2 más P, M estrella. Y ahí hago exactamente lo mismo. En este caso tengo una sola función, entonces X entre 0 y 3, saco M, pero ahora el giro es 1 sobre J, la integral de M, diferencial de M, respecto de M ficticio, ¿sí? Diferencial de X. Entonces ahora, en vez de derivar con respecto a P estrella, porque no lo tengo ya, lo voy a hacer con respecto a M ficticio. Entonces me queda acá, bueno, el M va a ser, la función momento es menos Q por X cuadrado sobre 2 más M estrella. Acá no va multiplicado por nada. Y bueno, y hago la derivada de M respecto de M estrella y me queda que esto es igual a menos 1, ¿sí? Y bueno, vuelvo a hacer lo mismo. Esto con esto, ¿sí? Entonces me quedo que el giro va a ser igual a 1 sobre J, la integral es entre 0 y 3, de esta función que tenía acá por menos 1. Entonces llego a que eso es Q por X cuadrado sobre 2, diferencial de X, ¿sí? Y bueno, integro eso, como ustedes saben, aplico barro y bueno, nada. Y ahí estamos. En este caso, bueno, tengo las integrales que estaban divididas, tenías en dos partes, y bueno, tengo que aplicar los ese barro. Profe,
¿Puedes volver Sí. a repetir por qué desaparece el P estrellita y el M estrellita? Porque son ficticios. Acá, cuando en esta función, acá en la integral, desaparecen porque son ficticios, no tienen valor. Lo uso Es como que le das valor 0, ¿no? Sí, claro, o tendiendo a 0 si quieren, porque tampoco, digo, sí, es un número muy chiquitito si quieren, pueden pensarlo. O reemplazar por 0. Claro. Entonces, por eso, luego cuando hacen esto, es un artificio matemático, ¿sí? Tendiendo a 0 si quieren. Bueno. ¿Alguna otra? Lo que vamos a hacer entonces, creo que no estaban todos. El martes que viene nos juntamos a las 8, vemos la parte 4B, el viernes es feriado, entonces por eso nos va a quedar medio apretadito, nos juntamos a las 8 y vemos reticulados, así rapidito, y hiperestáticos, ¿sí? Y después tienen el parcialito a las 9:30, para que no quede huecos ahí en el medio. El parcialito de esto que explicó recién, ¿no? Sí, de cualquier método, ¿sí?